Ya, entonces lo vamos a ir viendo. Entonces vamos a ir nombrando las estructuras porque a veces se confunden con fascículo, tronco, cordón, etc. Primero, que el plexo braquial va a estar originado de las siguientes ramas, desde C5 hasta T1. Desde C5 hasta T1 son 5 raíces nerviosas que van a dar origen al plexo braquial. Pero por ahí que C4 también lanza algunas raíces para compartir algunos nervios, y el T2 por ahí también que te va a dar algunas raíces, pero los principales son C5, C6, C7, C8 y T1. ¿Ya? Entonces, vamos a ver, iniciamos. Cuando estas raíces se juntan, lo que van a dar origen son a los troncos. Tronco superior, tronco medio y tronco inferior. Troncos. Y cuando esos troncos se juntan entre ellos, van a dar origen a los fascículos, o también denominados cordones, o también denominados troncos secundarios. Entonces, si se dan cuenta, el plexo braquial está constituido por 3 troncos primarios, en todo caso, 3 troncos primarios y 3 cordones, fascículos o troncos secundarios, de los cuales estos fascículos y cordones van a dar origen a los nervios o a las ramas periféricas. Nervios principales, los principales terminales son 5. En cambio, por ahí, si se dan cuenta, hay una que otra ramita, uno que está saliendo, ya también tienen algunos nombres que vamos a dar los más importantes. ¿Ya? Esos no son terminales, son simplemente ramas periféricas. Y el origen, C5, C6, C7, T1. Quiere decir que si por A o B yo me termino lesionando el C5, inevitablemente esta lesión del C5 va también a afectar a otras raíces, no solamente a la parte superior, superior C5, también por ahí que el posterior se puede afectar, etc. ¿Ya? Porque siempre se comparte ese tipo de inervación. Ahora, vamos en orden. Cuando el C5, el C6, C5 y C6 se unen, terminan dando origen al tronco superior, Y de ese tronco superior, si se dan cuenta, sale una pequeña ramita que fue motivo de pregunta de examen, que es el nervio supraescapular. ¿Ya? El nervio supraescapular viene del tronco superior. Yo me acuerdo de superior, ¿no? Supraescapular, ya. Preguntó el doctor qué ocurre cuando, por ejemplo, hay una lesión a ese nivel, porque acá es la parte superior, ¿no? Obviamente acá tenemos un cuchillo, te ponen por encima de la clavícula, dijo el doctor, ¿no? ¿Qué pasa? Si bien es cierto, se puede lesionar el tronco superior y todo, es más probable que se lesione, por ejemplo, el nervio supraescapular, porque por ahí está subiendo. ¿Ya? El nervio supraescapular, ¿por qué es importante? Porque presta inervación al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. Y estos dos son componentes del famoso manguito de los rotadores, ¿no? Nosotros tenemos el manguito de los rotadores, 4 músculos importantes. No sé si tengo ya. En la parte anterior de todo el miembro superior vamos a tener a los manguitos, a los músculos de los manguitos o rotadores. A ver, empezando por la parte anterior. En la parte anterior tenemos este grandazo, que es el músculo subescapular. Y por arriba se supone que se ve por acá, viene el supraespinoso. Y por detrás se ve el supraespinoso, se ve el músculo infraespinoso, que es estoy yendo, me parece que es este de acá, no, sí, parece que sí. Ya, el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor. El redondo menor que vendría a ser, me parece que este es el redondo menor, este de acá, ya, el redondo menor. Pero bueno, al final, el manguito de los rotadores, por la parte anterior, el músculo subescapular, y por la parte posterior, supraespinoso, infraespinoso y redondo menor. ¿Por qué son importantes esos músculos? Porque van a prestar varios rangos de movimiento al hombro, por ejemplo, la abducción, aducción, etc. Cuando yo tengo a mi humano acá, si mi brazo o mi miembro superior se acerca a la línea media, o sea, yo junto los brazos como que en una posición de firmes, a eso yo le digo aducción. En cambio, si por ejemplo quiero abrir las manos, ¿no? Las abro así como si quisiera hacer equilibrio, ¿no? Si quisiera alzar las manos, eso es la abducción. Y de esos movimientos están encargados el músculo de los manguitos de los rotadores. No solamente eso, si yo quiero, por ejemplo, mover mi brazo hacia el centro, ¿no? Como por ejemplo tocarme el pecho, ¿no? Quiero tocarme el pecho con la mano, eso yo digo que es una rotación interna, ¿no? El movimiento inicial, ¿no? Una rotación interna porque mi hombro se está moviendo para adelante, para adentro. En cambio, si yo, por ejemplo, me quiero rascar la espalda, lo que voy a hacer es llevar mi mano a la espalda y mi hombro, si se dan cuenta, va a terminar haciendo un movimiento de rotación externa.
Esos movimientos de abducción, aducción, rotación interna, rotación externa, prácticamente son todos los movimientos que hacen el manguito de los rotadores. ¿Ya? Entonces, vamos a ver la función de cada uno, si es importante que lo sepan, lamentablemente, me preguntan bastante. En el músculo supraespinoso del manguito de los rotadores, yo lo que tengo es la abducción. Abducción, o sea, el supraespinoso lo que hace es que yo pueda levantar los brazos hacia arriba, pues, ¿no? Hacer que mis brazos se alejen de la línea media. Levantar mis brazos hacia arriba, la abducción. Generalmente esto es la abducción inicial. ¿Cómo que inicial? Hay dos músculos que son importantes para este proceso de la abducción. Primero el supraespinoso, que es la abducción inicial, que más o menos te eleva entre 15, incluso 20 grados. Es una abducción inicial. Pero luego va a entrar en acción otro músculo, que es el deltoides, que vamos a ver, que termina toda la abducción. O sea, si tú me preguntas, si yo quiero colgar mi ropa, ¿no? Colgar mi ropa en el tendedero, ¿estoy utilizando el supraespinoso? Sí, inicialmente. Pero después, el que más importa al final para que tú puedas celebrar tu brazo hasta arriba, hacer la abducción máxima, este es el deltoides. Y el deltoides está derivado por otro nervio, gracias adelanto del nervio axilar. ¿Ya? Pero bueno, la abducción inicial está a cargo del músculo supraespinoso. Y como dato también les digo que el supraespinoso es el músculo que más se lesiona. Se lesiona por eso en ese tipo de tramas, como les había comentado. También se lesiona, por ejemplo, en situaciones en donde pacientes que están cargando mucho peso, pacientes que están en una sobrecarga extrema, etcétera, también se puede lesionar. Es el músculo que más se lesiona, el supraespinoso. ¿Ya? Abducción inicial, no se olviden, es importante que lo sepan. El infraespinoso, el infraespinoso, el infraespinoso está encargado de la siguiente función. Hace una rotación lateral o externa del brazo. Si yo quiero rascarme la espalda, el infraespinoso va a ser el que va a hacer que mi hombro se vaya para afuera, para atrás. O sea, la rotación externa o la rotación lateral está encargada por el infraespinoso. El redondo menor también está o interviene también en la rotación externa. Y por último, el subescapular, como está adelante, así como el subescapular está adelante en la parte anterior, lo que hace es mover el brazo hacia adentro, hacia adelante. O sea, el hecho de que yo pueda, por ejemplo, poner mi mano al pecho, qué sé yo, es una rotación interna. Rotación interna. ¿Ya? Entonces, todas esas funciones son importantísimas porque la lesión de alguno de estos músculos va a terminar comprometiendo esas funciones y nosotros clínicamente la vamos a ver. Entonces, en este caso, si nosotros vemos, tenemos acá al tronco superior, sale el nervio supraescapular, ¿no? E inerva al músculo supraespinoso y al músculo infraespinoso. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Si por AB, como dijo el autor, se lesiona el músculo supraescapular, lo que va a ocurrir es que el supraespinoso y el infraespinoso no me van a servir. Supraespinoso y el infraespinoso no me van a servir. ¿Y qué hacía el supraespinoso? La abducción inicial. El paciente no va a poder realizar la abducción inicial, o lo va a hacer con dificultad. Y en cuanto al infraespinoso, ¿qué va a ocurrir? Yo no voy a tener una rotación externa, o sea, no voy a poder rascarme la espalda, por ejemplo. Entonces, la pregunta de examen, la pregunta del oral fue esa, pues, ¿no? ¿Qué pasa si se lesiona esa parte? Se lesiona el nervio supraescapular. ¿Y cuáles son los movimientos comprometidos? Ya que el supraescapular presta inervación a la inicial y la rotación interna. Para terminar las inervaciones, por ejemplo, el músculo redondo menor, el músculo redondo axilar, por el nervio axilar. Y el subescapular está inervado por el nervio subescapular. ¿Ya? Nervio subescapular y el nervio axilar. Por ende, ¿cuáles serían los nervios que inervan a todo el manguito de los rotadores? El supraescapular, el subescapular y el axilar. El supraescapular, el subescapular y el axilar. Son los tres nervios que inervan al manguito de los rotadores. ¿Ya? Al manguito de los rotadores. Algo más que por ahí preguntó. No, ya. Entonces terminamos con eso. Manguito de los rotadores, listo. Y la parte del tronco superior con el nervio supraescapular, ya está. Miren, del tronco superior lo que va a ocurrir es lo siguiente. Estas ramas de acá
Estas tributarias no son necesarias, ¿no? Porque hay anterior, posterior, no. Simplemente quiero que tengan en cuenta que el tronco superior se va a dividir en dos, para arriba y para el medio. Es todo un lío acá, es bien confuso. Por eso que a veces les digo que no es necesario memorizarse todo esto, pero ni con imagen. El tronco superior termina dando una rama al fascículo lateral y una rama al fascículo posterior. Digo una rama porque para que se formen los fascículos, como les había comentado inicialmente, necesita el origen o necesita la convergencia de un tronco y otro tronco. Entonces vamos primero por la parte de arriba, ¿ya? El tronco superior, una rama del tronco superior y una rama del tronco medio, como se están dando cuenta ahí, termina dando origen al fascículo lateral, al cordón lateral o al tronco secundario lateral. Se ha preguntado por qué lateral, posterior, medial. ¿Medial a qué? ¿Posterior a qué? O sea, ¿cuál es la estructura que presta la referencia para que yo de lateral, posterior a qué? O sea, no entiendo, posterior. Bueno, primero por la ubicación, pues, ¿no? Entonces está más posterior, está más medial, está más externo. Pero también se dice que la arteria axilar es la que va a prestar esa que está pasando por ahí. Lo que está por detrás de la arteria axilar, fascículo posterior. Lo que está medial a la arteria axilar, fascículo medial. Y lo que está por encima o externo a la arteria axilar es el fascículo lateral. Muy como dato. Bien. Ahora, el fascículo lateral es importante. ¿Por qué? Bueno, este nervio que están viendo por acá no importa mucho en realidad. Y este que están viendo por acá, que se va a unir, no importan mucho. Son los nervios pectorales lateral y medial. Obviamente, como su nombre dice, van a irrigar a los músculos pectorales. No les van a preguntar. No tiene sentido que lo sepan, pero ahí están las ramitas. Dense cuenta que este fascículo lateral y los fascículos en general no tienen no dan orígenes per se. Lo que van a hacer es volver a juntarse nuevamente, o sea, nos van a hacer otro lío. El fascículo lateral, miren, que va a dar una rama y va a dar otra rama. El fascículo lateral, eso sí lo tienen que saber, de dónde vienen los nervios terminales, que son estos 5 de acá. El fascículo lateral primero va a dar origen al nervio musculocutáneo. Y luego va a prestar una ramita para el nervio mediano, que necesita de otra rama, que es el fascículo medial, que viene desde abajo, se están dando cuenta, para dar origen al nervio mediano. Por eso les comentaba que es un poquito confuso, solamente síganme la imagen, y lo importante de todo esto son las funciones, ¿ya? Entonces, el fascículo lateral da origen al nervio musculocutáneo y presta una rama para dar origen al nervio mediano. Entonces, vámonos con las funciones del nervio musculocutáneo. Este sí es importante. El nervio musculocutáneo es el nervio motor por excelencia del brazo anterior. Es el nervio motor por excelencia del brazo anterior. ¿A qué me refiero? Que el músculo cutáneo lo que va a hacer es tomar toda esta parte del brazo. Obviamente brazo, antebrazo, no, brazo, antebrazo. Tomar toda esta parte del brazo. El músculo cutáneo va a prestar inervación a todos los músculos, a prácticamente todo el motor, obviamente, a todos los músculos de la parte anterior del brazo. ¿Y cuáles son los músculos anteriores del brazo? Por ejemplo, tenemos ahí al bíceps, obviamente bíceps braquial. Tenemos al braquial anterior y al músculo coracobraquial. Entonces, por acá se ve. Bueno, acá se ve el bíceps, ¿no? Se supone que por debajo está el coracobraquial y el braquial anterior. Pero, ya, creo que por acá está. Braquial anterior, bíceps. ¿Cuáles son las funciones de estos tres músculos? Como se ubican en la parte anterior del brazo, recuerden lo siguiente. Cualquier músculo que se encuentre en la parte posterior tiene las siguientes funciones. O bien hace flexión. Lo único que puede hacer es flexión, que los músculos anteriores hacen flexión, o sea que estoy así, que de lo que mi brazo está así, mi antebrazo está extendido, yo hago flexión, lo hago para adentro. Esa es la función de los músculos que se encuentran en la parte anterior del antebrazo. Flexión del brazo. ¿Y por qué? Porque obviamente jalan al codo, pues no, porque se ubican o van a insertarse en la parte del codo. Todos estos músculos de acá van a terminar insertándose en la parte del codo. Y lo que hacen es flexionar estos músculos de acá. En realidad a todo el brazo, pues no. Los músculos de la parte anterior del brazo hacen flexión. ¿Ya? El músculo cutáneo, por ende, es el principal nervio motor del brazo. O sea, que inerva a todos los músculos de la parte anterior. En todo caso, inerva el bíceps, al braquial y al coracobraquial, que son los principales nervios flexores. También inerva algunos nervios, músculos supinadores, pero lo más importante son los flexores. ¿Ya? Músculo cutáneo. ¿También tiene otra función? Sí. En la parte del antebrazo, acá en la parte del antebrazo, esta zona de acá, más o menos, de esa parte de acá, es inervada, pero de manera sensitiva por el músculo
cutáneo. Por eso se denomina músculo cutáneo. Músculo motor cutáneo, sensibilidad. Sensibilidad de esta parte, sobre todo de esta parte, o sea, de la parte externa, anterior externa. No pasa ni para ni para atrás, ni está para adelante, así está entre el limbo, no entre atrás y adelante. Ahí en la parte externa presta inervación el músculo cutáneo, ¿ya? Sensitivo de la parte del antebrazo del músculo cutáneo. Ahora, ¿ya? Lesiones, obviamente las lesiones que va a ocurrir, si yo por ejemplo me vuelo el fascículo lateral, no tengo el músculo cutáneo. ¿Y qué va a ocurrir? El paciente se va a quedar con el brazo caído. No va a poder, hácese a fuercitas, levántame esta pesa. No va a poder simplemente flexionar su brazo porque el músculo cutáneo no sirve. Y para que nosotros hagamos flexión, necesitamos que el músculo cutáneo, que inerva los músculos flexores del brazo, esté funcionante. Si no, no. ¿Ya? Ahora, en la parte del... Ya. Este fascículo lateral, a su vez, si se dan cuenta, va a terminar dando una ramita que se va a unir con el fascículo medial para dar origen al nervio mediano. Y este nervio mediano es importante. Les voy a dar algunos datos del nervio mediano. Primero, que si se dan cuenta, es el nervio más grueso de todo el plexo. O el nervio terminal, pues, ¿no? Más grueso de todo el plexo. Es uno de los nervios que va a tener origen de todas las 5 raíces. Si ustedes se ponen a jugar un toque, se van a dar cuenta que todas estas de acá van a terminar prestando inervación o van a terminar dando su apoyo, su tributo para que se origine el mediano. Dense un tiempito y fíjense, y el nervio mediano es uno de los nervios que va a terminar recogiendo o va a terminar siendo originado por todas las raíces. Al final todas las raíces van a dar origen al nervio mediano, obviamente a través de sus troncos, los fascículos. ¿Ya? Es uno de los nervios que está originado por las 5 raíces, y habrá otro, sí, el otro es el radial. El radial y el mediano son los nervios que van a terminar siendo originados por las 5 raíces nerviosas. El resto no. Estos dos sí, el radial y el mediano tienen origen en todas las raíces nerviosas. Por ahí les pueden preguntar cuáles son las raíces, porque el doctor ha preguntado cuáles son las raíces nerviosas que dan origen al radial o al mediano. Y es completamente fácil, no tiene que ser nada más, simplemente tienen que saber que el radial y el mediano reciben o tienen este tributo a partir de todas las raíces del plexo braquial, o sea, desde C5 hasta T1. ¿Ya? Lo otro, borramos esto. Lo otro, el nervio mediano tiene varias funciones en realidad, pero algo importante, por ejemplo, que el nervio mediano, ya, solamente como mención, cuando nosotros dibujamos la palma de la mano, nosotros lo dividimos en 3, ¿no? O sea, lo dividimos en la zona, hasta acá, la palma de la mano, lo dividimos en zonas. Hay una zona que está inervada por el mediano, generalmente son los 3 dedos y medio, y hay otra zona que está inervada por el radial y el cubital, ¿ya? Lo vamos a hacer más adelante, solamente quiero que sepan que el mediano presta inervación sensitiva a la palma de la mano, y también presta inervación motora a la parte de dedo importantísimo, que es el oponente del pulgar. Algunos anatomistas dicen que el nervio mediano es el nervio más importante desde el punto de vista motor de la mano. Algunos dicen que el cubital, porque es el que agarra la mayor parte de músculos, pero dicen que es el mediano porque el mediano termina irrigando a la parte del músculo oponente del pulgar. ¿Y por qué es importante el oponente del pulgar? Por ahí que el doctor mencionó, porque gracias a ese músculo nosotros hacemos el movimiento de pinza, lo que nos hace humanos. Entonces, si por haber el paciente no puede hacer ese movimiento de pinza, que es la manera como tú puedes evaluar a un paciente que tiene lesión del nervio mediano, simplemente te das cuenta que la lesión podría estar a este nivel, simplemente directamente el nervio mediano lesionado, que son cosas un poquito complicadas, pero por ejemplo un síndrome del túnel del carpo podría hacerlo, lesión así bien severo, termina presionando, atrofiando y destruyendo el nervio mediano. Pero más adelante lo vamos a preocupar. Ahora, otras funciones del nervio mediano, sí. Por ejemplo, habíamos hablado de que el músculo cutáneo agarra toda la parte anterior, ¿no? Toda la parte anterior del brazo. ¿Y quién agarra toda la parte anterior del antebrazo? Todos los músculos de la parte anterior del antebrazo, el mediano. Los flexores del antebrazo e incluso de la muñeca son inervados por el nervio mediano. O sea que toda esta parte de acá que sobraba, porque toda esta parte de acá es músculo cutáneo, esta parte de acá, la parte anterior, bueno, obviamente siempre hay excepciones, pero la parte anterior, la mayor parte de la parte anterior motora está inervada por el nervio mediano, ¿ya?
Y el año les había comentado que la zona, la parte sensitiva, más adelante la vamos a ver, pero la mano, los 3 dedos y medio de la mano están inervados por el nervio mediano. ¿Ya? Pero sobre todo esas son sus funciones del nervio mediano. Hay situaciones que alteran o lesionan mi nervio mediano, sí, por ejemplo, el síndrome del túnel del carpo. ¿Ya? Por ahí pasa en el síndrome del túnel del carpo, hay una situación de compresión del nervio mediano y se termina generando toda esa patología, pero ya no por encima, ¿no? Sino ya por debajo, porque se supone que el nervio mediano ya prestó inervación. Ya prestó inervación. Pero si no, la lesión sería por acá. A ver. Entonces, si se dan cuenta, el fascículo lateral, importante para el músculo cutáneo e importante para el nervio mediano. Ya, para el nervio mediano. Ahora, si seguimos el recorrido, el tronco medio, miren, aparte de dar una ramita para el fascículo lateral, también va a dar una rama para el fascículo posterior. No solamente eso, el fascículo posterior necesita del tronco superior y necesita del tronco inferior para que se pueda originar el fascículo posterior. Y el fascículo posterior entonces es el fascículo que va a terminar recogiendo igual o estar originado por todas las raíces nerviosas, ¿no? Si se dan cuenta, prestan a todo. Toda su inervación termina llegando al fascículo posterior. El fascículo posterior va a dar origen a dos arterias terminales importantes, el nervio axilar y el nervio radial. ¿Ya? Vayámonos con el axilar. Entonces, no tengo una imagen de húmero, creo, por acá. No. Ya. Imagínense lo siguiente. Vamos a dibujar un número. Ya, bueno, sí. Ya, este es el húmero. Ya, este es el húmero. ¿Qué ocurre? El nervio axilar, o también denominado nervio circunflejo, primero, su inervación es pobre, ¿ya? O sea, solamente va a prestar inervación a ¿quiénes? Al deltoides y al redondo menor. Recuerden que el redondo menor está inervado por el axilar, ¿no? Es componente del manguito de los rotadores y que hace una rotación externa. Entonces, el nervio axilar lo que hace es inervar al deltoides y al redondo menor. ¿Qué hace el músculo deltoides? El músculo deltoides, les había comentado que el supraespinoso hace la abducción inicial hasta los 15 a 20 grados. El deltoides es el que termina toda esa abducción. O sea que para que nosotros levantemos la mano hasta arriba, separemos el brazo, antebrazo, en general el miembro superior de la línea media, necesitamos que el deltoides haga su función, haga su chamba. O sea que el deltoides es un músculo abductor. 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 Ahora, el nervio axilar. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo preguntan tanto? Porque en traumatología es bien importante que nosotros tengamos, por ejemplo, la división del húmero. En el húmero nosotros tenemos una cabeza y tenemos otra cabeza. Esa es la famosa cabeza anatómica, ¿no? Porque está realmente por debajo de la cabeza. O sea, esto sí es su cabecita del húmero, ¿no? Lo que va a terminar haciendo o articulándose con la glena. Y esta parte de acá es la famosa cuello quirúrgico y cuello anatómico. Cuello quirúrgico y cuello anatómico. El cuello anatómico es el cuello que está realmente por debajo de la cabeza y el cuello quirúrgico es este que está acá, que parece el cuello, pero no es su cuello real, es un cuello quirúrgico. ¿Por qué es el cuello quirúrgico? Porque es un sitio de lesiones. Imagínense lo siguiente, hay situaciones que, por ejemplo, comprometen a esta zona una fractura, que es raro, o sea, es bien raro que se dé una fractura de cuello quirúrgico. Una luxación muy fuerte que termina moviendo tanto la zona del húmero que puede lesionar esas zonas. ¿Y por qué es importante la lesión? Porque por acá pasa, mi amigo, el nervio axilar o circunflejo. Por esa zona del cuello quirúrgico está pasando el nervio axilar. Entonces, si por haber fracturo lesiona esa zona del cuello quirúrgico, sea cualquier luxación, sea cualquier fractura, un tumor, lo que sea, pero que lesione o que se asiente en el cuello quirúrgico, cualquier lesión que se asiente en el cuello quirúrgico, lo que termina haciendo es lesión al nervio axilar. Y si yo lesiono el nervio axilar, ¿qué ocurre? El deltoides es el que va a terminar sufriendo. ¿Y cuál es la acción del deltoides? Abducción. Abducción, pero final. Si bien es cierto, el paciente no va a poder abducir, pero sí va a poder hacer una abducción inicial, porque se supone que su supraespinoso todavía está funcionando. A ver, señor, levante las manos o separe las manos o haga este movimiento que le estoy haciendo. Entonces, el señor va hasta como que está levantando su mano, ya no puedo, doctor. O sea, ha podido hacer la abducción inicial. ¿Por qué? Porque su supraespinoso está bien, pero ya no va a poder hacer la abducción final porque se supone que el deltoides está lesionado. ¿Ya? El deltoides. ¿Y por qué? Porque el cuello quirúrgico se ha lesionado y por ahí pasa el deltoides. No solamente el nervio axilar, recuerden que también por ahí pasa la arteria axilar o la arteria circunfleja. Bueno, también da algunas ramitas circunflejas y por eso por ahí que van a ver que en las fracturas de cuello quirúrgico
se puede dar el famoso hematoma de Ennekien, ¿no? Hematomas en esa zona del pectoral y todo, porque se rompen las arterias que generan hematomas. ¿Ya? A ver, la parte del axilar. Bueno, el redondo menor, ¿no? Que les había comentado que cuál era su función. Bueno, sobre todo eso, con el nervio axilar, sobre todo eso. Es lo único que pregunta, lo único que pregunta. Y tiene gran importancia porque se ve en traumatología, pues no, si no, no lo preguntaría. ¿Por qué creen que músculo cutáneo no pregunta? Porque no tiene mucha relevancia clínica. Y otro que preguntan de igual modo, vino en el salud, fue nervio radial. Nervio radial también es sencillo. Este húmero lo estamos viendo en la parte anterior, o sea, por delante, ¿no? Si nosotros volteamos, imagínense que estamos volteando, en la parte posterior yo tengo un pequeño canal que se llama canal de torsión. Es una zona áspera del húmero que se encuentra en la parte media o en la diáfisis del húmero, que es el canal de torsión. Y por ese canal de torsión viaja la arteria radial. La arteria radial. O sea, la arteria radial, una vez que se ha originado de las 5 raíces nerviosas, como les he comentado, es otro de los nervios que tiene origen en las 5 raíces nerviosas. Una vez que se ha originado, va a bajar por la corredera, perdón, por el canal de torsión. Por el canal de torsión. Y en ese canal de torsión entonces pasa el nervio radial. Y si yo lesiono, me vuelo la diáfisis, una fractura de diáfisis de húmero, una fractura de canal de torsión, ¿qué ocurre? Mi nervio radial también se lesiona. Ya, pero no me sirve de nada si no sé qué funciones hace el nervio radial. Primero, el nervio radial tiene las siguientes funciones. A ver. Les había comentado que... bueno. Es uno de los nervios que se origina por toda esa zona de acá, por todas las raíces. Ya, por todas las raíces. Es el principal nervio sensitivo del miembro superior, pero de la parte posterior. Cuando ustedes les digan posterior, sea motor, sea sensitivo, no hay pierde, radial. El radial inerva prácticamente, de manera motora y sensitiva, a prácticamente todo el miembro superior en su parte posterior. En su parte posterior. O sea, que inerva todos los músculos del antebrazo, brazo, que están en la parte posterior, para prestarles sensibilidad. Ustedes sienten la parte posterior del brazo y antebrazo por el nervio radial, y también la parte motora. ¿Y por qué movimientos hacen la parte posterior del miembro superior? Extensión. ¿Ya? Si bien es cierto, los músculos de la parte anterior hacen flexión, para que tú puedas extender el brazo, y el antebrazo, necesitas de los músculos de la zona posterior. Cualquier músculo, a ver, yo les invento un músculo, les digo, no sé, el nervio, el músculo, extensor, intermedio, palmar, corto del tercer dedo. Al miércoles, ¿qué es ese músculo? Pero yo ya les dije que es extensor. ¿En qué zona se ubica? En la parte posterior, pues, ¿no? En la parte posterior. Es extensor. Si el nombre les dice extensor, es porque está en la parte posterior. Y lo mismo, si yo les invento cualquier nombre y les digo flexor corto de los dedos, flexor largo de los dedos, común, cualquier cosa que les diga flexor, quiere decir que está en la parte delantera, en la parte anterior, porque los flexores están adelante y todos los extensores están en la parte de atrás. ¿Y cuál es el nervio que presta inervación, por la redundancia, a todos los músculos de la parte posterior? El nervio radial. Entonces, el nervio radial lo que hace es prestar sensibilidad a la parte posterior. Todo esto está inervado sensitivamente por la radial, y también de manera motora a todo esto de acá. Y la mano también, pero la mano a los 3 dedos y medio. Nuevamente ahorita que hemos hecho mediano y radial, les voy a mencionar cuál es la mnemotecnia. ¿Ya? Toda esta parte de acá entonces, radial. ¿Qué ocurre si, por ejemplo, yo lesiono el canal de torsión y me vuelvo a mi radial? Va a ocurrir que yo, por ejemplo, lógicamente, si le pido al paciente que haga una extensión del brazo, no va a poder hacerlo. Extensión del brazo, no va a poder hacerlo. De ahí la famosa mano en gota, ¿no? La mano en gota es así. La mano en gota es una mano caída, ¿no? Así caída. Flexión, ¿hacia dónde es? Flexiones hacia allá, pues, ¿no? Y extensiones para acá. A ver, señor, haga su mano está así bien caída. A ver, señor, trate de extender sus manos. Trate de extender hacia ahorita. No, pues, su mano va a estar caída. ¿Por qué? Se ha lesionado el nervio radial. Con esto les digo que la mano en gota se ve en lesión del nervio radial. ¿Y qué sospecharían, por ejemplo, en el contexto de un trauma? Se ha volado la diáfisis del húmero por donde pasa mi canal de torsión, porque por ahí está el nervio radial. ¿Ya? Y el otro dato, que está originado por todas las raíces nerviosas desde T5 hasta T1. Ahí está. A ver.
Ahora que les he hablado del mediano y del radial, ahora sí podemos hacer la parte de la mano. Ahora sí podemos hacer la parte de la mano. Seguimos ahorita con los músculos, pero quiero que vean la parte de la mano. ¿No? Bueno, este es el quinto dedo, el primer dedo, pues no, el pulgar, segundo, dedo medio tercero, pulgar, y quinto, el meñique. Ya, esto es en la parte anterior, esto es en la palma. Yo estoy mostrándoles ahorita la palma de la mano. La palma de la mano yo la divido de la siguiente manera. Hasta acá. Así la divido. Si se dan cuenta, 1, 2, 3 y medio. 3 dedos y medio en la palma. La parte de la palma, los 3 dedos y medios de la parte anterior de la mano, o sea, la palma, ¿por quiénes van a estar irrigados o inervados? Por el nervio mediano. Sensitivo, ¿eh? Sensitivo. La parte de los 3 dedos y medio, de la parte de la palma, están inervados por el mediano, así que lo pintamos. Toda esta zona de acá, los 3 dedos y medio de la palma están inervados por el mediano. Y lo otro, lo que queda, el dedo y medio, el medio dedo del cuarto y el quinto, estos acá están inervados sensitivamente por el cubital. ¿Ya? Por el cubital. Entonces, en la palma de la mano nosotros tenemos los 3 dedos y medios iniciales por el mediano y el dedo y medio que queda por el cubital. Ahora, si dibujo el dorso más bien, dibujamos el dorso de la mano. Ahí está, el dorso de la mano. Igual, lo parto en 3. Primer dedo, segundo dedo, tercer dedo, cuarto dedo, acá. Lo parto. 3 dedos y medio y un dedo y medio, pues, ¿no? 1, 2, 3 dedos y medio. 3 dedos y medio están inervados sensitivamente por el radial. El nervio radial inerva a los 3 dedos y medio, pero de la parte dorsal, de la parte posterior de la mano. Y el otro dedo y medio, ya, ese está inervado por el cubital. ¿Ya? Entonces, ya está toda la inervación sensitiva de la mano. Toda la inervación sensitiva de la mano es así. Entonces, la parte anterior, mediano, la parte posterior, radial. ¿Cómo me acuerdo yo? De la siguiente manera. 3 dedos y medio, pero ¿de dónde? Pucha, que a veces me confundo radial y todo. Ya. Palma se escribe con M de mediano. Y dorso se escribe con R de radial. Los 3 dedos y medio de la palma están inervados por el nervio mediano. Y los 3 dedos y medio del dorso están inervados por el mediano. Y lo que queda, el 1 y medio de la palma, el 1 y medio del dorso, todo, no hay pierde, cubital. Ya, entonces el cubital inerva lo que queda de los 3 dedos y medio de la mano, de la palma y del dorso. Cubital, no hay pierde. Nunca se van a olvidar, sí, palma, dorso, para que porque siempre se confunden, oye, pucha, el dedo y medio, el otro dedo y medio, ya. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ahora que les he hablado de medial y radial, ahí está toda la inervación de la mano. Obviamente, si le dicen, por ejemplo, a ver, el señor tiene pérdida de la sensibilidad del dedo y medio de la mano, del cuarto y el quinto dedo, no hay pierde cubital. O lo que igual te dicen, sabes que el señor no tiene sensibilidad radial. No, lo sabes que el señor no tiene sensibilidad medial. Por ejemplo, ¿en qué situaciones yo puedo perder la sensibilidad? O es más común que yo pierda la sensibilidad acá. Por ejemplo, en el síndrome de túnel del carbono, en donde se comprime el nervio mediano. ¿Y qué va a ocurrir? El señor o el paciente va a tener parestesia, hormigueo, debilidad del primer, segundo, tercer dedo y medio de la palma de la mano. ¿Por qué? ¿Quién se ha lesionado? El nervio mediano. Ya, el nervio mediano. Listo. Ahora, ya hemos hecho radial, ya hemos matado mediano, ya hemos matado músculo cutáneo, ya hemos matado axilar. Nos queda el ultimito, pero no el menos importante, que es el cubital. Acá sí hay un poquito de polémica. En el cubital algunos dicen que es el principal nervio motor de la mano. Es el principal nervio motor de la mano. ¿Por qué? Porque prácticamente inerva a casi todos los músculos de la mano. El cubital es el que presta la mayor cantidad de inervación a los músculos de la mano. ¿Cuántos músculos son? Son cerca de 14 medio, 20 y tantos músculos. ¿Los tienen que saber todos? No, no le van a preguntar. Solamente tienen que saber cuál es el nervio que inerva la mayor cantidad de músculos de la mano, que es el cubital. ¿Ya? Es el principal nervio motor de la mano para algunos y para otros no. O sea, si bien es cierto, inerva cantidad, el más importante en la mano se supone que es el oponente del pulgar. ¿Y quién inerva al oponente del pulgar para que yo haga la pinza? Si le pone el paciente que no puede hacer pinza, el mediano. El mediano es el nervio que inerva de manera motora al músculo oponente del pulgar. Músculo oponente del pulgar para que nosotros podamos hacer la pinza.
Se supone que es el movimiento más importante de la mano, o más importante del ser humano, ¿no? O sea, nosotros tenemos que hacer la pinza para diferenciarnos de los monos. Por eso que los anatomistas dicen que el nervio mediano es el nervio más importante de la mano. Claro, que inerva la mano. Pero otros, como el nervio cubital inerva prácticamente a todos los músculos de la mano, dicen que el nervio cubital, obviamente anterior, porque recuerden que el posterior, ¿quién es? Radial. Como el nervio cubital prácticamente inerva o presta inervación a todos los músculos de la mano anterior, dicen que el nervio cubital es el nervio motor más importante. El nervio motor más importante. ¿Ya?